Capítulo 1. La fachada perfecta. Héctor Huerta había construido su vida basándose en la precisión y el control. A sus 34 años, era ingeniero aeroespacial senior en Dinámica del Norte, diseñando sistemas de navegación para satélites comerciales, un trabajo que requería exactitud matemática y la capacidad de ver patrones que otros pasaban por alto. Sus colegas a menudo bromeaban diciendo que Héctor podía calcular trayectorias mientras dormía. Pero lo que no sabían era que él aplicaba la misma mente analítica a todo: finanzas, relaciones, problemas. Había conocido a Mariana Flores durante su posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Ella estudiaba mercadotecnia, era vivaz y encantadora, el tipo de mujer que podía iluminar una habitación con solo entrar. Héctor, más reservado y calculador, se sintió atraído por su espontaneidad. Ella era todo lo que él no era: impulsiva, emocional, social. Durante 3 años de noviazgo y 5 de matrimonio, se convenció a sí mismo de que se equilibraban mutuamente. Su hija, Esperanza Huerta Flores, llamada así en honor a la difunta abuela de Mariana, había llegado hace 6 años, convirtiendo su casona en la colonia Roma en algo que se sentía como un verdadero hogar. Héctor se entregó a la paternidad con la misma dedicación que aplicaba a todo lo demás. Aprendió a hacer trenzas con vídeos de YouTube, memorizó cada película de princesas y convirtió la hora de dormir en un elaborado ritual de historias que él mismo inventaba, protagonizadas por una valiente princesa llamada Esperanza que resolvía problemas con astucia en lugar de magia. Pero en los últimos 18 meses, Héctor había notado que el patrón cambiaba. El teléfono de Mariana, que antes dejaba descuidadamente sobre los mostradores, ahora iba a todas partes con ella. Había empezado a ir al gimnasio 5 días a la semana, admirable, excepto que nunca parecía hacer ejercicio realmente. Su cuerpo no había cambiado, pero su guardarropa sí. Apareció lencería costosa en los cajones, piezas que Héctor nunca la vio usar en casa. Llegaba a casa oliendo a una colonia que no era la suya, con explicaciones sobre Happy Hours con el equipo de marketing que se volvían más frecuentes y elaboradas. Héctor no la confrontó. En cambio, hizo lo que mejor sabía hacer: recopiló datos. Notó las reuniones con clientes los miércoles por la tarde que no estaban en su calendario de trabajo. Vio los registros de llamadas borrados y los recuperó de la factura del celular. Encontró los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que mostraban habitaciones de hotel en la Ciudad de México cuando supuestamente estaba en conferencias en Monterrey. Un cargo en un restaurante de la Condesa en su cuenta conjunta en su aniversario, mientras Héctor había estado en casa con Esperanza y Mariana afirmaba estar trabajando hasta tarde. El patrón era inconfundible. Mariana estaba teniendo una aventura. Lo que Héctor no podía descifrar del todo era con quién. El número de teléfono que aparecía con más frecuencia en las facturas estaba registrado a nombre de un tal Javier Salinas, pero una búsqueda rápida no reveló nada útil: nombre común, sin conexión obvia con los círculos sociales o profesionales de Mariana. Entonces, 3 semanas antes de Navidad, Héctor encontró el segundo teléfono. Había estado buscando el lápiz táctil de la tableta de Esperanza en el auto de Mariana cuando lo descubrió encajado debajo del asiento del conductor: un teléfono inteligente barato, de prepago, del tipo que la gente usa cuando no quiere ser rastreada. Las manos de Héctor temblaron ligeramente mientras lo encendía, una rara ruptura en su compostura habitual. Los mensajes pintaban un cuadro vívido. Mariana y alguien llamado Javi habían estado involucrados durante casi 14 meses. Las fotos explícitas hicieron que el estómago de Héctor se revolviera. Pero lo que caló más hondo fueron los mensajes sobre él. Héctor no sospecha nada. Está demasiado enterrado en sus cálculos de satélites para notar lo que sucede en la Tierra. ¿Es tan aburrido, Javi? Anoche pasó 1 hora explicándole mecánica orbital a Esperanza, nuestra hija de SISANOS. No puedo esperar a que esto termine. Tú. Yo y el dinero finalmente seremos libres. El dinero. Héctor sintió que su mente analítica se ponía en marcha, apartando la emoción. ¿Qué dinero? Comenzó a auditar sus finanzas con precisión forense. Lo que descubrió le heló la sangre. Durante el último año, Mariana había vaciado sistemáticamente sus ahorros conjuntos, casi $740,000 pesos, canalizándolos a una cuenta a la que Héctor no tenía acceso.
Había sacado una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la casa de la Roma sin su conocimiento, falsificando su firma, y retirando otros $2,400,000 pesos. Sus cuentas de retiro, antes saludables, habían sido liquidadas con penalizaciones por retiro anticipado que ella de alguna manera le había ocultado. Mariana no solo estaba teniendo una aventura. Estaba planeando dejarlo en la ruina. Héctor se sentó en su oficina en casa esa noche de diciembre, con el teléfono desechable sobre el escritorio junto a él, y sintió que algo frío y calculador se asentaba en su pecho. Había pasado 8 años amando a esta mujer, construyendo una vida con ella, confiándole todo. Le había dado su lealtad, sus finanzas, el bienestar de su hija, y ella había convertido todo eso en un arma contra él. La pregunta no era si defenderse. Héctor Huerta había pasado su carrera resolviendo problemas imposibles, encontrando soluciones elegantes a ecuaciones complejas. Este era solo otro problema que resolver. La pregunta era cómo hacer que la solución fuera permanente. Capítulo 2. El abogado y la evidencia. El abogado de Héctor, Benjamín Bustamante, tenía fama de ser despiadado en los procesos de divorcio. Exfiscal convertido en especialista en derecho familiar, Benjamín había visto cada truco, cada manipulación, cada táctica sucia que los cónyuges podían desplegar el uno contra el otro. Su oficina en el centro de la Ciudad de México reflejaba su personalidad, nítida, eficiente, sin espacio desperdiciado. Hiciste lo correcto al hacer copias antes de confrontarla, dijo Benjamín, revisando los documentos que Héctor había traído. El teléfono de prepago, aún encendido, estaba entre ellos como evidencia en un juicio. Aunque desearía que hubieras venido a mí antes de que ella supiera que la descubriste. No la he confrontado, dijo Héctor con calma. Ella no sabe que yo sé. Las cejas de Benjamín se alzaron. ¿Has estado sentado sobre esto por cuánto tiempo? 2 semanas desde que encontré el teléfono, y no has dicho nada. La mayoría de la gente habría explotado ya. La expresión de Héctor no cambió. La emoción nubla el juicio. Necesitaba entender el alcance completo antes de tomar medidas. Todavía no sé quién es Javi. El número en el teléfono desechable no coincide con el número que encontré en nuestras facturas de celular. Está usando al menos 2 métodos diferentes de comunicación. Benjamín se reclinó, estudiando a su cliente con una nueva apreciación. Estás tratando esto como uno de tus problemas de ingeniería. ¿Por qué lo es? Variables, incógnitas, resultados deseados. Necesito resolver todas las variables antes de actuar. Héctor sacó una memoria USB. He documentado todo. Transacciones financieras con marcas de tiempo, capturas de pantalla del teléfono desechable, grabaciones de nuestro sistema de seguridad del hogar mostrándola tomando documentos de mi oficina. Sus mentiras sobre su paradero cruzadas con ubicaciones reales de los datos del GPS de nuestro teléfono celular. Has sido minucioso. Siempre soy minucioso, la voz de Héctor era nivelada, casi fría. Necesito conocer mis opciones. Custodia total, recuperación financiera, y quiero que sea procesada por la falsificación en la línea de crédito hipotecaria. Eso es fraude. Benjamín silbó por lo bajo. Héctor, necesito ser honesto contigo. En la Ciudad de México el divorcio es incausado. El adulterio importa, pero no es el arma nuclear que solía ser. En cuanto a la custodia, los jueces prefieren arreglos conjuntos a menos que la madre sea demostrablemente no apta. ¿Correcto? Y nada de lo que me has mostrado prueba eso. El adulterio no equivale a mala crianza a los ojos de la corte. Héctor había esperado esto. ¿Qué lo probaría? Evidencia de negligencia, abuso, problemas de sustancias, exponer al niño a situaciones o personas peligrosas. Algo que demuestre que está poniendo sus propios intereses por encima del bienestar del niño de una manera que es activamente dañina. Héctor archivó esta información. ¿Y el fraude financiero? Eso es más prometedor. La firma falsificada en el crédito es un delito. Podemos usar eso como palanca. Tal vez forzarla a un acuerdo desfavorable para evitar el enjuiciamiento. Pero Héctor. El tono de Benjamín se suavizó ligeramente. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Enviar a la madre de tu hija a prisión? Quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones,
dijo Héctor, tal como lo haría cualquier otra persona. Lo que Héctor no le dijo a Benjamín fue que ya había comenzado a planear 3 movimientos por delante. El abogado era una pieza en el tablero, útil pero limitada. Héctor necesitaba más piezas posicionadas perfectamente antes de poder ejecutar el final del juego. Esa noche, Héctor hizo algo que había estado planeando durante días. Creó su propia cuenta de correo electrónico anónima y se envió un mensaje a sí mismo desde la computadora de Mariana, usando sus credenciales de inicio de sesión que hacía tiempo había memorizado. El correo electrónico contenía sugerencias para ocultar activos durante los procedimientos de divorcio, con fecha de hace varios meses, utilizando manipulación de marcas de tiempo, un truco que había aprendido en la universidad y que la mayoría de la gente no sabía que era posible. Necesitaría esto más tarde. Seguro. 2 días antes de Navidad, Héctor hizo su siguiente movimiento. Contrató a un investigador privado llamado Carlos Barreto, un exdetective de la policía de la CDMX que se especializaba en vigilancia. Héctor proporcionó los números de teléfono, los patrones de comportamiento, todo lo que había compilado. Necesito saber a quién está viendo, explicó Héctor. Documentación completa, fotos, vídeos si es posible. Necesito saber si mi hija alguna vez ha estado expuesta a esta persona. Carlos, un hombre canoso de unos 50 años con ojos agudos, asintió. La mayoría de los tipos en tu posición quieren esta información para hacer estallar la vida de su esposa. No soy la mayoría de los tipos, dijo Héctor. Quiero información porque la información es poder. Lo que haga con ella depende de lo que encuentres. Me parece justo. Dame una semana. Héctor le dio 3 días. El 23 de diciembre, Carlos llamó, vas a querer ver esto en persona. Se reunieron en una cafetería en Coyoacán. Carlos deslizó una tableta sobre la mesa y Héctor vio el vídeo que lo cambiaría todo. Mariana encontrándose con un hombre afuera de un hotel en Polanco. El hombre era más joven, tal vez de unos 20 y tantos años, de complexión atlética. Se besaron, no un pico amistoso, sino el beso de personas que conocían íntimamente el cuerpo del otro. El hombre le entregó a Mariana un sobre. Ella contó dinero en efectivo, luego se rió de algo que él dijo. ¿Ese es Jerónimo Márquez?, dijo Carlos. Trabaja como entrenador personal en el gimnasio al que va Mariana. Vive en un estudio en Guadalajara, pero pasa mucho tiempo aquí. Conduce un BMW de 10 años. Tiene alrededor de $300,000 en deuda de tarjetas de crédito según mis fuentes. Entonces, ella le ha estado pagando, dijo Héctor en voz baja. Eso parece. Pero aquí es donde se pone interesante. Carlos pasó a otro vídeo. Esto fue ayer. Mariana y Jerónimo en un auto discutiendo. Héctor no podía escuchar el audio, pero su lenguaje corporal era inconfundible. Jerónimo estaba enojado, gesticulando salvajemente. Mariana parecía asustada. Ella le entregó algo, otro sobre, y él le agarró la muñeca con tanta fuerza que ella se estremeció. Héctor sintió que se le tensaba la mandíbula. Independientemente de lo que Mariana hubiera hecho, no merecía ser intimidada físicamente. Hay más, dijo Carlos. Hice una investigación profunda de antecedentes. Jerónimo tiene un registro juvenil sellado, pero mi fuente dice que fue por asalto. 2 llamadas por disturbios domésticos en residencias anteriores, sin cargos presentados, y ha sido fotografiado entrando a una casa de apuestas conocida en Iztapalapa 3 veces en el último mes. Entonces, está endeudado, es posiblemente violento, y ella lo ha estado financiando. La mente de Héctor ya estaba corriendo a través de las implicaciones. ¿Esperanza ha estado alguna vez cerca de él? No que yo pudiera confirmar. Mariana ha sido cuidadosa con eso. Al menos Héctor sintió que algo se aflojaba ligeramente en su pecho. Al menos existía eso. ¿Qué quieres que haga con todo esto?, preguntó Carlos. Héctor miró la tableta, a la imagen de Mariana congelada a mitad de la discusión con su amante. En ese momento, tomó su decisión. Envía todo a mi abogado. Cada foto, cada vídeo, cada pieza de documentación. Y Carlos, necesito que sigas vigilando, especialmente cerca de Navidad. Tengo el presentimiento de que las cosas están a punto de empeorar antes de mejorar.
Carlos lo estudió. ¿Estás planeando algo? Me estoy preparando para múltiples contingencias, corrigió Héctor. Hay una diferencia. Capítulo 3. La mañana de Navidad. Héctor despertó a las 5:47 de la madrugada la mañana de Navidad, precisamente 13 minutos antes de su alarma. Viejos hábitos de su padre militar, Gerardo Huerta, un coronel retirado que le enseñó a Héctor que la disciplina era la base del éxito. La casona estaba en silencio. A través de la pared, podía escuchar la suave respiración de Esperanza desde su habitación. Ella había insistido en dormir sola en Nochebuena, queriendo ser lo suficientemente valiente para atrapar a Santa. El pensamiento hizo que a Héctor le doliera el pecho. El lado de la cama de Mariana estaba frío. Ella había llegado tarde la noche anterior, oliendo a vino y ofreciendo vagas explicaciones sobre la fiesta de Navidad de una amiga. Héctor había fingido estar dormido, escuchando mientras ella hacía una llamada telefónica en el baño, con la voz baja y urgente. No puedo hacerlo esta noche. Él está justo aquí. Mañana por la mañana, lo prometo. Sí, lo dejaré claro. Héctor había yacido en la oscuridad, su mente de ingeniero calculando ya los ángulos, las posibilidades, los resultados probables de lo que fuera que Mariana estuviera planeando. Ahora, a la luz gris del amanecer, realizó su rutina matutina con precisión mecánica. Ducha, afeitado, café. Ya había colocado su teléfono para grabar la sala de estar desde la estantería, una nueva cámara de seguridad que había instalado días atrás, disfrazada de marco de fotos. Mariana no se había dado cuenta. A las 6:30, la puerta de Esperanza se abrió de golpe. Papi, es Navidad. Héctor la levantó en brazos, bebiendo de su emoción, la pura alegría en su rostro. Tenía su cabello oscuro y los ojos verdes de Mariana. Y en momentos como este, ella era lo único en el mundo que importaba. Vamos a ver qué trajo Santa, dijo, llevándola escaleras abajo. La sala de estar parecía una página de revista. Héctor se había quedado despierto hasta tarde acomodando los regalos, colgando luces, creando la escena perfecta de la mañana de Navidad. Siempre había sido él quien se encargaba de las fiestas. Mariana se quejaba de que era demasiado meticuloso, pero a Esperanza le encantaba. Estaban a mitad de camino abriendo regalos cuando Mariana apareció en las escaleras. Héctor sintió que sus instintos se erizaban. La expresión de Mariana estaba mal, demasiado compuesta, demasiado calculadora. Llevaba maquillaje a las 7 de la mañana en la mañana de Navidad, el cabello peinado, su teléfono en la mano. Esperanza. Cariño, dijo Mariana, con voz empalagosamente dulce. ¿Puedes venir aquí un minuto? Esperanza, rodeada de papel de regalo y juguetes nuevos, levantó la vista. Pero mami, estoy abriendo. Ahora, Esperanza. La brusquedad en el tono de Mariana hizo que Esperanza se estremeciera. Héctor se puso de pie lentamente, con todos los sentidos alerta. Mariana se colocó en el centro de la habitación, con el teléfono sostenido en un ángulo. Estaba grabando. Esperanza, mi amor, necesito decirte algo. La voz de Mariana adquirió una cualidad teatral que hizo que el estómago de Héctor cayera. Santa ya no va a venir más. ¿Sabes por qué? El rostro de Esperanza se arrugó en confusión. Pero ya vino. Los regalos. Esos son de papá. La sonrisa de Mariana fue cruel. Santa no va a venir porque tú eres la razón por la que papá y yo nos vamos a divorciar. Esto es tu culpa. Nuestra familia se está rompiendo por ti. El mundo pareció detenerse. El rostro de Esperanza pasó por una serie de expresiones, confusión, incredulidad y luego absoluta devastación. Comenzó a llorar. No las lágrimas normales de una niña decepcionada, sino sollozos profundos y desgarradores que venían desde su núcleo. No, no, no. Gritó Esperanza, con su pequeño cuerpo temblando. Seré buena. Lo prometo. Por favor, mami. Seré muy buena. Corrió a su habitación y Héctor escuchó el portazo. Escuchó cómo destruía sus juguetes nuevos en su angustia. Los sonidos del mundo de su hija de 6 años colapsando resonaron por toda la casa. Héctor miró a Mariana, quien seguía grabando, con una sonrisa de satisfacción en el rostro.
¿Qué demonios acabas de hacer? Su voz era tranquila, mortalmente calmada. Estoy documentando tu abuso emocional, dijo Mariana suavemente. ¿Cómo has puesto a nuestra hija en mi contra? ¿Cómo has creado este ambiente tóxico? Esto se verá muy bien en la corte. Héctor entendió entonces, esta era la jugada de Mariana. Provocarlo para que reaccionara, pintarlo como el inestable mientras ella jugaba a ser la víctima. Había roto el corazón de su hija ante la cámara, planeando editarlo más tarde para enmarcarlo como culpa de él. Pero Mariana había cometido un error crítico. No sabía sobre las cámaras ocultas de Héctor. Lárgate, dijo Héctor en voz baja. Esta es mi casa también. Dije que te largues. Ve al departamento de tu amante. Ve a donde sea. Pero no te vas a quedar aquí mientras nuestra hija está arriba sollozando porque le dijiste que destruyó nuestra familia. La máscara de Mariana se deslizó por un segundo, la sorpresa parpadeando en su rostro. No había esperado que él lo supiera. No sé de qué estás hablando. Héctor sacó su teléfono y reprodujo un clip de 10 segundos. Mariana y Jerónimo besándose fuera del hotel, la mano de ella en el pecho de él, la mano de él en la cintura de ella. El rostro de Mariana se puso blanco. Tienes dos opciones, dijo Héctor, con voz aún inquietantemente calmada. Puedes irte ahora voluntariamente y podemos manejar esto como adultos. O puedo llamar a la policía y reportar que acabas de abusar emocionalmente de nuestra hija y podemos ver cómo se ve eso en la corte cuando vean el vídeo completo. Estás grabando todo. Siempre. Ya deberías saber eso de mí, Mariana. Soy minucioso. Se miraron el uno al otro. Años de matrimonio cristalizándose en este único momento de comprensión absoluta. Mariana vio que había calculado mal. Héctor vio que su esposa era aún peor de lo que había imaginado. Esto no ha terminado, siseó Mariana, agarrando su bolso. No, estuvo de acuerdo Héctor. Apenas está comenzando. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, Héctor se quedó en su sala de estar destruida, con papel de regalo y juguetes rotos esparcidos a su alrededor, los sollozos de su hija aún resonando desde arriba. Sacó su teléfono e hizo 3 cosas en rápida sucesión. Primero, envió el vídeo completo de su cámara oculta a Benjamín Bustamante con un correo electrónico con marca de tiempo, emergencia. Cliente necesita consulta inmediata. Preocupaciones sobre bienestar infantil. Segundo, reenvió el mismo vídeo a Carlos Barreto con instrucciones de documentar a donde fuera Mariana a continuación. Tercero, envió el vídeo a su propio almacenamiento en la nube encriptado con copias a 3 sistemas de respaldo separados. Entonces, Héctor Huerta subió las escaleras para consolar a su hija, con su mente ya 3 pasos adelante, calculando los movimientos exactos que terminarían este juego de una vez por todas. Mariana había jugado su mano. Le había mostrado exactamente quién era. Ahora era su turno. Capítulo 4, el cuarto de guerra. Héctor pasó el día de Navidad controlando daños. Esperanza había llorado hasta el agotamiento, quedándose finalmente dormida abrazando a su pingüino de peluche favorito, un regalo del padre de Héctor antes de que Gerardo falleciera hace 2 años. El viejo militar habría apreciado la batalla que Héctor estaba a punto de librar. Mientras Esperanza dormía, Héctor trabajaba. Transformó su oficina en casa en lo que sus amigos del TEC habrían llamado un cuarto de guerra. 3 monitores mostraban diferentes flujos de información. Uno rastreaba la ubicación de Mariana a través del GPS del plan telefónico compartido. Uno ejecutaba búsquedas de reconocimiento facial sobre Jerónimo Márquez a través de bases de datos disponibles públicamente. Uno compilaba una línea de tiempo de cada transacción financiera que Mariana había hecho en los últimos 18 meses. A las 2 de la tarde, Benjamín Bustamante llamó. He visto muchas cosas terribles en 20 años de derecho familiar, dijo Benjamín sin preámbulos. Lo que hizo tu esposa esta mañana se ubica en el top 5. Ya he presentado una moción de emergencia para una orden de restricción temporal y custodia exclusiva. Tenemos una audiencia programada para el 27 de diciembre, pasado mañana. La jueza Patricia Montes presidirá. ¿Cuáles son nuestras posibilidades con ese vídeo? Excelentes.
Ningún juez quiere ser quien deje a un niño al cuidado de alguien que usaría la Navidad como arma para torturar emocionalmente a su propia hija. Pero Héctor, necesito saber. ¿Hay algo más? ¿Algún trapo sucio en tu armario que Mariana pueda usar? Héctor había anticipado esta pregunta. Nada. Nunca la he golpeado. Nunca he abusado de sustancias. Nunca he tenido una aventura. Mi historial está limpio. Mi trabajo es estable, evaluaciones de desempeño estelares. Sin acciones disciplinarias. Entreno el equipo de fútbol de Esperanza. Soy voluntario en su escuela. No hay nada ahí. ¿Qué hay de ella? Además de la aventura y el fraude financiero, todavía estoy reuniendo inteligencia, dijo Héctor. Pero creo que Jerónimo Márquez, su amante, puede tener un historial de violencia. Estoy trabajando para confirmar eso. Trabaja más rápido. Cuanta más munición tengamos al entrar en esa audiencia, mejor. Después de colgar, Héctor tomó una decisión que habría sorprendido a los colegas que lo consideraban puramente analítico. Llamó a su hermana. Alejandra Huerta había heredado el porte militar de su padre, pero la inteligencia emocional de su madre. Era psicóloga criminal para la Fiscalía General de la República, FGR, con base en la Ciudad de México. Y entendía la oscuridad de la que eran capaces los humanos de maneras que las ecuaciones de Héctor nunca podrían capturar. «Feliz Navidad, hermanito», respondió Alejandra. «Aunque por tu tono, supongo que no es muy feliz». Héctor explicó todo, la aventura, el dinero, el incidente de la mañana de Navidad. Alejandra escuchó sin interrumpir, su respiración siendo el único sonido en la línea. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «Héctor, necesito que me escuches con mucho cuidado», dijo finalmente Alejandra. «Lo que hizo Mariana no fue solo cruel. Fue abuso psicológico calculado. Ella eligió deliberadamente el momento de máximo impacto, la mañana de Navidad, Santa, frente a ti, pero enmarcado para que pareciera culpa tuya. Esa no es alguien actuando por impulso. Esa es alguien ejecutando un plan». «Lo sé», dijo Héctor. Ella estaba grabándolo. Quería evidencia del colapso de Esperanza para usarla en mi contra de alguna manera. Lo que significa que lo ha pensado bien. Lo que significa que tiene una estrategia, probablemente con asesoramiento legal. Héctor, necesitas considerar la posibilidad de que Mariana no solo está teniendo una aventura y robando dinero. Ella está construyendo un caso para destruirte. ¿Por qué? Piénsalo. Ha vaciado tus cuentas, tomado préstamos fraudulentos, ha estado mintiendo sistemáticamente durante más de un año. Si te divorcias normalmente, los contadores forenses encontrarían todo eso. Ella sería responsable por fraude, posiblemente enfrentaría cargos criminales. Pero si pudiera pintarte como abusivo, inestable, no apto, si pudiera hacer que un juez crea que tú eres el problema, entonces de repente ella es la víctima. Las irregularidades financieras se convierten en evidencia de que ella se estaba preparando para escapar de una situación abusiva. Héctor sintió que las piezas encajaban en su lugar. Ella no solo me está dejando. Está tratando de destruir preventivamente mi credibilidad. Exactamente. Y el vídeo de Navidad se suponía que era parte de eso. Ella lo editaría, haría que pareciera que tú llevaste a Esperanza a la histeria, lo enmarcaría como tu culpa. Le salió el tiro por la culata porque no sabía sobre tus cámaras. Pero Héctor, esto significa que es peligrosa. Las personas que planean tan metódicamente no se detienen cuando el plan falla. Pasan al plan B. Entonces, ¿qué hago? Documenta todo. No confíes en nadie. Y Héctor, la voz de Alejandra se suavizó, necesitas prepararte para que esto empeore antes de mejorar. Personas como Mariana, cuando están acorraladas, escalan el conflicto. Protege a Esperanza. Protégete a ti mismo. Y por el amor de Dios, mantente 3 pasos adelante. Después de colgar, Héctor se sentó en la oscuridad de su oficina, pensando. Alejandra tenía razón. Mariana no era solo una esposa infiel. Ella estaba jugando un juego largo, y Héctor acababa de descubrir que era una pieza en el tablero. Pero Mariana había cometido un error fatal.
Había asumido que Héctor era un jugador pasivo, alguien que reaccionaría en lugar de elaborar estrategias. Había asumido que su naturaleza analítica lo hacía débil. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. A las 7 de la tarde, Carlos Barreto envió una actualización. Mariana había ido directamente al departamento que Jerónimo usaba cuando estaba en la ciudad y no había salido. Carlos tenía fotografías de ellos discutiendo en la escalera de incendios. El lenguaje corporal de Jerónimo era agresivo. El de Mariana, defensivo. Héctor estudió las fotos con desapego clínico. Luego redactó un correo electrónico para Benjamín exponiendo una estrategia que habría enorgullecido a su padre. Si Mariana quería guerra, Héctor le daría guerra, pero se pelearía bajo sus términos, con sus armas, en el terreno que él eligiera. La primera batalla sería en la sala de la jueza Montes en 36 horas, y Héctor Huerta no perdía batallas. Capítulo 5. La audiencia. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Héctor había esperado, más parecida a una sala de conferencias que a los espacios dramáticos de la televisión. La jueza Patricia Montes presidía desde detrás de un escritorio simple, con su cabello gris recogido severamente, su expresión neutral mientras revisaba la moción de emergencia ante ella. Mariana se sentó al otro lado del pasillo con su abogada, una mujer elegantemente vestida llamada Carolina Robles, que se especializaba en representar esposas en divorcios de altos activos. Carolina tenía fama de tácticas agresivas y de ganar acuerdos que dejaban a los maridos financieramente devastados. Héctor había hecho su investigación. Carolina Robles ganaba el 73% de sus casos, generalmente a través de la intimidación y el asesinato de reputación. Ella vendría tras él con fuerza. Licenciado Bustamante, comenzó la jueza Montes. Usted presentó una moción de emergencia para la custodia exclusiva temporal y una orden de restricción. Esa es una solicitud seria. Explíqueme su razonamiento. Benjamín se puso de pie, proyectando una autoridad tranquila. Su señoría, me gustaría comenzar mostrándole un vídeo de la mañana de Navidad grabado por la propia demandada. Lo reprodujo en la pantalla de la sala. Héctor observó el rostro de Mariana mientras su propia voz llenaba la habitación. Santa no va a venir porque tú eres la razón por la que papá y yo nos vamos a divorciar. Esto es tu culpa. Los sollozos de esperanza resonaron por la sala del tribunal. Héctor vio la expresión de la jueza Montes endurecerse. Cuando terminó el vídeo, hubo silencio. Su señoría, continuó Benjamín. Esto no fue un momento de mal juicio. Esto fue abuso psicológico calculado de una niña de 6 años. La señora Flores eligió deliberadamente la mañana de Navidad para decirle a su hija que ella era responsable de destruir su familia. Ella lo grabó, y la evidencia sugiere que esto era parte de un patrón más amplio de comportamiento diseñado para alienar a la niña de mi cliente. Carolina Robles se puso de pie suavemente. Su señoría, lo que estamos viendo es un breve momento sacado completamente de contexto. Mi cliente estaba bajo un estrés enorme por meses de abuso emocional por parte del señor Huerta. Sí, sus palabras fueron mal elegidas, pero vinieron de un lugar de genuina angustia sobre. Abogada, la jueza Montes interrumpió, su voz como hielo. He estado en el estrado durante 17 años. He visto madres desesperadas, mujeres abusadas, personas en su punto de quiebre. Lo que acabo de ver no fue desesperación. Fue crueldad. Con una cámara grabando. La mandíbula de Carolina se tensó. Su señoría, si pudiéramos presentar nuestra evidencia del comportamiento controlador del señor Huerta. Tendrán su oportunidad. Licenciado Bustamante, ¿hay evidencia adicional? Benjamín la presentó sistemáticamente. El teléfono de prepagó con mensajes explícitos sobre Héctor siendo demasiado aburrido para darse cuenta. La documentación de fraude financiero que mostraba el vaciado sistemático de cuentas por parte de Mariana. La firma falsificada en la línea de crédito. Las fotografías de Carlos de Mariana con Jerónimo. Cada pieza de evidencia aterrizó como un golpe de martillo. Héctor vio cómo la compostura de Mariana se resquebrajaba. Vio a Carolina Robles tomando notas frenéticamente, tratando ya de construir una defensa. Su señoría, dijo Carolina cuando fue su turno. Mi cliente admite tener una relación con el señor Márquez durante un periodo en el que su matrimonio ya estaba efectivamente terminado.
En cuanto a las finanzas, la señora Flores creía que tenía derecho a acceder a los fondos conyugales para asegurar su futuro dado el comportamiento controlador del señor Huerta en torno al dinero. ¿Y la firma falsificada?, preguntó la jueza Montes intencionadamente. Un malentendido. Ella creía que su esposo había dado consentimiento verbal. Eso es un delito, abogada. Eso es fraude. No insulte mi inteligencia llamándolo un malentendido. Carolina cambió de táctica. Su señoría, ¿qué hay del comportamiento del señor Huerta? Instalando cámaras ocultas en toda la casa sin el conocimiento de su esposa. Esa es una invasión masiva de la privacidad. ¿Quién sabe qué más ha estado monitoreando, controlando? Las cámaras se instalaron en áreas comunes con el audio deshabilitado, cumpliendo plenamente con la ley, respondió Benjamín. El señor Huerta las instaló después de sospechar infidelidad, lo cual esta evidencia confirma. Y esas cámaras son la única razón por la que tenemos pruebas del abuso de la señora Flores en la mañana de Navidad. La jueza Montes levantó una mano. He escuchado suficiente. Aquí está mi fallo. La sala quedó en silencio. Señora Flores, lo que hizo en la mañana de Navidad fue inconcebible. No importa el estado de su matrimonio, no importa qué quejas tenga con su esposo, no se utiliza la creencia de un niño en Santa Claus como arma para infligir dolor emocional. El hecho de que lo grabara sugiere premeditación, lo que lo hace aún peor. El rostro de Mariana estaba pálido. Estoy otorgando la orden de restricción temporal. Señora Flores, no debe tener contacto con su hija excepto visitas supervisadas de 2 horas por semana, supervisadas por un monitor designado por la corte. No debe acercarse a menos de 150 metros del domicilio familiar. Su señoría, por favor, comenzó Carolina. No he terminado. En cuanto a la custodia, se le otorga al señor Huerta la custodia física y legal exclusiva temporal pendiente de una audiencia completa. Programaremos eso para el 15 de enero. Eso les da a ambas partes tiempo para reunir pruebas para sus reclamos. La jueza Montes fijó a Mariana con una mirada dura. Señor Flores, también le ordeno someterse a una evaluación psicológica antes de la próxima audiencia, y estoy remitiendo el asunto de la firma falsificada en el crédito hipotecario al Ministerio Público para la revisión de posibles cargos criminales. Héctor mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sintió que la primera pieza de su estrategia encajaba en su lugar. Perfecto. Se levanta la sesión, dijo la jueza Montes, su mazo cayendo con finalidad. En el pasillo después, Mariana acorraló a Héctor mientras sus abogados presentaban el papeleo. Maldito bastardo, siseó, su máscara de compostura completamente desaparecida. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de lo que viene. Sé exactamente lo que viene, dijo Héctor con calma. Vas a tratar de destruirme como puedas. Mentirás, manipularás, tal vez incluso escalarás a acusaciones falsas. Estás desesperada ahora, y la gente desesperada comete errores. Te di 8 años de mi vida. Tú me diste 8 años de mentiras. Hay una diferencia. Héctor se inclinó ligeramente, bajando la voz. Aquí es lo que va a pasar. Mariana, vas a perder. Vas a perder la custodia. Vas a perder financieramente. Y si me salgo con la mía, vas a enfrentar cargos criminales por fraude. Porque no soy el hombre aburrido y ajeno que pensabas que era. Soy el hombre que ve patrones, que resuelve problemas, que planea con anticipación. Jerónimo Baha. Jerónimo es un entrenador personal quebrado con un historial violento que te ha estado usando por dinero. ¿Crees que se quedará cuando el dinero se detenga? ¿Cuando estés enfrentando consecuencias legales? La sonrisa de Héctor fue fría. Elegiste mal a tus aliados. Se alejó, dejando a Mariana temblando de rabia en el pasillo del tribunal. Afuera, Benjamín lo alcanzó. Eso salió mejor de lo que esperaba. Montes odia los casos de alienación parental. Tiene nietos. Pero Héctor, Carolina Robles va a volver con más fuerza. Cavará en cada aspecto de tu vida, buscando cualquier cosa para usar en tu contra. Deja que cabe, dijo Héctor. No hay nada que encontrar. Lo que Héctor no dijo fue que ya estaba planeando la siguiente fase.
El fallo de la jueza Montes le había dado seguridad temporal, pero la audiencia del 15 de enero sería la verdadera batalla. Y entre ahora y entonces, Héctor necesitaba asegurarse de que la posición de Mariana se volviera completamente insostenible. Tenía 17 días. Sería suficiente. Capítulo 6. La escalada. En la víspera de Año Nuevo, Mariana hizo su siguiente movimiento. Héctor estaba en casa con Esperanza, quien finalmente comenzaba a sonreír nuevamente después del trauma de Navidad. Estaban construyendo un fuerte de sábanas en la sala, con la risa de Esperanza llenando la casona, cuando el teléfono de Héctor vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto de él en el supermercado esa mañana, tomada desde la distancia. Sin mensaje, solo la foto. La sangre de Héctor se heló. Alguien lo estaba vigilando. Inmediatamente llamó a Carlos. Necesito contravigilancia. Ahora. Carlos llegó en una hora. Barriendo la casa en busca de micrófonos. Revisando el auto de Héctor. Analizando la foto. Esto fue tomado desde unos 50 metros de distancia. Lente telefoto. Equipo de grado profesional. Alguien te está siguiendo. Mariana, más probablemente Jerónimo o alguien que contrataron. La expresión de Carlos era sombría. Esto es intimidación. Quieren que mires por encima del hombro, que cometas errores. Héctor había esperado una escalada, pero no tan rápido. Llamó a Benjamín. Solicita una expansión de la orden de restricción, instruyó Héctor. Incluye a Jerónimo Márquez. Quiero documentación de que les advertimos antes de que esto empeore. Pero ya estaba empeorando. El 2 de enero, el jefe de Héctor en Dinámica del Norte, Martín Cortés, lo llamó a su oficina. Héctor, tenemos que hablar sobre algunas acusaciones que hemos recibido. Los instintos de Héctor se erizaron. ¿Qué acusaciones? Martín parecía incómodo. Recibimos un aviso anónimo de que has estado utilizando recursos de la empresa para asuntos personales. Específicamente, usando nuestras computadoras para hackear las cuentas de correo electrónico de tu esposa, usando tiempo de la empresa para construir sistemas de vigilancia para tu hogar. La mente de Héctor corrió. Nada de eso era cierto. Había sido meticuloso al separar el trabajo y lo personal. Pero alguien había plantado esta semilla tratando de que lo despidieran. Martín, puedo probar que cada una de esas afirmaciones es falsa. Los registros de mi laptop de trabajo, mis hojas de tiempo, todo está documentado. Te creo, dijo Martín, levantando una mano. Pero Recursos Humanos requiere una investigación. Estás siendo puesto en licencia administrativa pagada pendiente de revisión. Lo siento, Héctor. Tengo las manos atadas. Héctor salió de Dinámica del Norte sabiendo exactamente lo que había sucedido. Mariana o Jerónimo habían hecho un informe falso tratando de destruir su reputación profesional. Era inteligente. Incluso si la investigación lo absolvía, la mancha permanecería. Pero habían cometido un error. La falsa acusación le daba munición a Héctor. Esa noche, Héctor recibió una visita. Alejandra, que había conducido desde la base de la FGR. Sonabas estresado por teléfono, dijo, abrazando a su hermano. Imaginé que podrías necesitar refuerzos. Durante el café, Héctor expuso todo lo que había sucedido desde la audiencia, la foto de vigilancia, las falsas acusaciones laborales, el comportamiento cada vez más errático de Mariana. Según los informes de Carlos, ella está perdiendo el control, dijo Alejandra. Esto es lo que te advertí. Ella pensó que tenía el control. Pensó que estaba ejecutando un plan perfecto. Ahora se está desmoronando y está atacando. ¿Cómo lo detengo? Alejandra guardó silencio por un largo momento. Necesitas darle una salida que ella piense que controla. En este momento, está luchando porque cree que todavía puede ganar. Necesitas mostrarle que no puede, pero hazlo de una manera que la haga elegir la rendición sobre la escalada. Te escucho. El fraude financiero es tu mayor arma. Falsificó tu firma, robó más de 4 millones de pesos. Eso es tiempo serio de prisión si se procesa. Pero podrías ofrecer un trato.
Ella renuncia a todos los reclamos de custodia, acepta un acuerdo financiero desfavorable, y a cambio, no presionas para el enjuiciamiento criminal. Ella nunca aceptará eso. Lo hará si la alternativa es peor. Alejandra se inclinó hacia adelante. Pero primero, necesitas hacer que la alternativa sea absolutamente clara. Necesitas mostrarle que luchar contra ti significa perderlo todo, su libertad, su reputación, cualquier esperanza de ver a esperanza. Solo entonces considerará rendirse. Héctor entendió. Su hermana no solo ofrecía estrategia. Estaba ofreciendo guerra psicológica. ¿Cómo hago eso? Construyes un caso inquebrantable. Cada interacción documentada, cada mentira expuesta, cada aliado que tiene. Los aíslas o los volteas. Y cuando esté completamente sola, completamente expuesta, le ofreces el trato. Lo tomará porque no tendrá otra opción. Era despiadado. Era exactamente lo que Héctor necesitaba. Durante la semana siguiente, Héctor ejecutó el plan con precisión quirúrgica. Contrató a un contador forense llamado Tomás Rivera, quien rastreó cada peso que Mariana había movido, construyendo un caso hermético de fraude financiero. Trabajó con Benjamín para compilar cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia que mostraba la manipulación y las mentiras de Mariana. Hizo que Carlos documentara el comportamiento cada vez más violento de Jerónimo. El entrenador personal había sido fotografiado empujando a Mariana durante una discusión fuera de un bar, dándole a Héctor motivos para pintarlo como peligroso. Más críticamente, Héctor se acercó a la familia de Mariana. La madre de Mariana, la señora Ofelia, sin relación con la abogada Carolina Robles, vivía en Querétaro. Siempre había sido fría con Héctor, creyendo que su hija se había casado por debajo de su nivel. Pero Héctor sabía algo que Mariana no. Su madre valoraba la reputación por encima de todo. Héctor le envió el vídeo de Navidad. 20 minutos después, la señora Ofelia llamó, con la voz temblando de rabia. ¿Es esto real? Cada segundo de ello, dijo Héctor. Su hija le dijo a su propia hija que destruyó la familia en la mañana de Navidad mientras lo grababa. Silencio. Luego, Mariana siempre ha sido difícil. Pero esto. Señora Ofelia, la llamo porque Esperanza es su nieta también. Pase lo que pase entre Mariana y yo, Esperanza merece una familia que la proteja. Quiero que sepa de lo que Mariana es capaz. Y quiero que entienda que lucharé con todo lo que tengo para mantener a Esperanza a salvo. Fue un movimiento calculado, posicionándose como el razonable, el padre protector, mientras dejaba que las propias acciones de Mariana hablaran por sí mismas. La llamada terminó con Ofelia prometiendo pensar en lo que has dicho. 2 días después, la madre de Mariana llamó a su hija y le dijo que le cortaba el apoyo financiero. No más ayuda con los honorarios legales. No más apoyo. Carlos informó que Mariana y Jerónimo tuvieron una pelea a gritos esa noche. Jerónimo salió furioso y no regresó en 2 días. El sistema de apoyo de Mariana se estaba colapsando. El 12 de enero, 3 días antes de la audiencia de custodia, Héctor recibió una llamada de Carolina Robles, la abogada de Mariana. A mi cliente le gustaría discutir un acuerdo, dijo Carolina, su agresividad anterior reemplazada por cansancio. Estoy escuchando, dijo Héctor. La señora Flores está dispuesta a aceptar visitas supervisadas, tiempo de crianza reducido y una división de activos de 60/40 a su favor. A cambio, usted acepta no perseguir cargos criminales por los asuntos financieros. Héctor había esperado una oferta baja. Esto era mejor de lo que había esperado. No es suficiente, dijo con calma. Aquí están mis términos. Obtengo la custodia legal y física exclusiva. Mariana obtiene visitas supervisadas 4 horas al mes, dependiendo de la finalización exitosa de clases para padres y terapia. La división de activos es 80/20 a mi favor para compensar el dinero que robó y el fraude de la línea de crédito. Ella paga mis honorarios legales y firma una declaración jurada admitiendo la aventura, el fraude financiero y el incidente de Navidad para ser usada si alguna vez intenta modificar la custodia en el futuro. Eso es completamente unilateral. La alternativa es que presente cargos. Su cliente falsificó mi firma en un préstamo de $2,400,000 pesos.
Esos son de 5 a 10 años en prisión. Vació nuestras cuentas. Abusó emocionalmente de nuestra hija ante la cámara. Tengo evidencia de todo ello. Así que, sí, mi oferta es unilateral porque yo tengo todas las cartas. Silencio en la línea. Lo presentaré a mi cliente, dijo Carolina finalmente. Héctor sabía que Mariana lo rechazaría. Todavía pensaba que podía ganar. Todavía pensaba que podía luchar para salir, pero él había puesto la trampa y en 3 días se cerraría de golpe. Capítulo 7. La audiencia final. La audiencia de custodia el 15 de enero se celebró en la misma sala, pero la atmósfera era diferente. Esta no era una moción de emergencia, sino una audiencia probatoria completa. La jueza Montes había asignado 3 horas. Héctor se sentó junto a Benjamín, su evidencia organizada en perfecto orden cronológico. Al otro lado del pasillo, Mariana parecía demacrada, las semanas de estrés se mostraban en su rostro, sus movimientos eran bruscos y nerviosos. Jerónimo no estaba presente. La inteligencia de Carlos sugería que habían tenido otra pelea, esta posiblemente permanente. Carolina Robles se puso de pie y comenzó su presentación. Su señoría, mi cliente reconoce que cometió graves errores de juicio. El incidente de Navidad fue indefendible. Y la señora Flores ha estado asistiendo a terapia para abordar su comportamiento. Sin embargo, creemos que el señor Huerta ha presentado una narrativa unilateral que lo pinta como un padre perfecto y a mi cliente como un monstruo. La verdad es más matizada. Presentó testigos de carácter. Ex compañeros de trabajo de Mariana que la describieron como dedicada y cariñosa. Su terapeuta que testificó que estaba progresando. Un experto en crianza que argumentó que un incidente, por terrible que fuera, no debería definir la aptitud completa de alguien como madre. Fue competente, casi persuasivo. Si Héctor no hubiera tenido su contraevidencia, podría haber funcionado. Entonces fue el turno de Benjamín. Llamó a Tomás Rivera, el contador forense, quien recorrió cada transacción fraudulenta con precisión clínica. Miles de pesos robados durante 14 meses. Firmas falsificadas, cuentas ocultas. Llamó a Carlos Barreto, quien testificó sobre el historial violento de Jerónimo Márquez y presentó fotografías de Jerónimo intimidando físicamente a Mariana, evidencia de que ella había estado trayendo a una persona peligrosa a su vida mientras afirmaba tener en mente el mejor interés de Esperanza. Presentó registros telefónicos que mostraban que Mariana había estado mintiendo sobre su paradero durante más de un año, creando elaboradas historias de coartada mientras estaba con su amante. Lo más devastador, llamó a la doctora Andrea Domínguez, una psicóloga infantil que había evaluado a Esperanza durante las últimas 2 semanas. Esperanza sufre de ansiedad aguda y problemas de confianza directamente rastreables al incidente de Navidad, testificó la doctora Domínguez. Me dijo que tiene miedo de ser feliz porque la felicidad podría ser arrebatada. Tiene miedo de confiar en su madre porque, en sus palabras, mami dijo que rompí nuestra familia. Esta niña ha sido traumatizada psicológicamente. Héctor vio a Mariana estremecerse con cada detalle. Vio a su abogada garabateando notas frenéticamente, tratando de encontrar debilidades en el testimonio. No había ninguna. Héctor había sido minucioso. Cuando fue el turno de Mariana para testificar, Carolina trató de rehabilitar su imagen. Mariana habló sobre ser una madre amorosa, sobre cómo el incidente de Navidad fue una aberración nacida de la angustia emocional, sobre cómo quería reparar su relación con Esperanza. Entonces Benjamín la interrogó. Señora Flores, ¿cuándo comenzó su relación con Jerónimo Márquez? El febrero pasado, admitió Mariana en voz baja. ¿Y cuándo comenzó a mover dinero a cuentas secretas? Alrededor del mismo tiempo. Entonces, su aventura y su fraude financiero comenzaron simultáneamente. ¿Es eso una coincidencia? Estábamos teniendo problemas. Necesitaba protegerme. ¿Protegiéndose falsificando la firma de su esposo? ¿Mintiendo a instituciones de crédito? ¿Robando de sus activos conyugales? La voz de Benjamín era afilada. No se estaba protegiendo, señora Flores. Estaba planeando dejar a su esposo en la ruina mientras comenzaba una nueva vida con su amante. Eso no es. Usted le dijo a su hija en la mañana de Navidad que ella era responsable de su divorcio. ¿Por qué?
La compostura de Mariana se rompió. Estaba enojada. Héctor acababa de confrontarme sobre Jerónimo y yo. Entonces, descargó su ira contra su esposo en su hija de 6 años. Le dijo que Santa no vendría porque ella destruyó a su familia. Mientras lo grababa. Cometí un error. Un error sugiere un accidente. Usted planeó esto. Posicionó su teléfono. Eligió sus palabras cuidadosamente. ¿Y rompió el corazón de su hija deliberadamente, no es así? Mariana estaba llorando ahora. El rímel corriéndose. No quise lastimarla. Pero la lastimó severamente. La doctora Domínguez testificó que Esperanza sufre de ansiedad y problemas de confianza causados directamente por sus acciones. ¿Disputa eso? No, susurró Mariana. La jueza Montes pidió un receso de 15 minutos. Héctor vio a Mariana colapsar en los brazos de su abogada, sollozando. Cuando se volvieron a reunir, la jueza Montes claramente había tomado su decisión. He presidido cientos de casos de custodia, comenzó. La mayoría de ellos involucran a buenas personas en malas situaciones, tratando de navegar el divorcio mientras minimizan el daño a sus hijos. Este no es uno de esos casos. Fijó a Mariana con una mirada dura. Señora Flores, lo que hizo en la mañana de Navidad fue uno de los actos más crueles de manipulación parental que he encontrado en mi carrera. No solo cometió un error por ira. Lo planeó, lo ejecutó y lo grabó. Usó la inocencia de su hija como arma para lastimar a su esposo sin tener en cuenta el daño psicológico que estaba infligiendo a una niña. Mariana estaba llorando abiertamente. Además, el fraude financiero es extenso y premeditado. No solo tomó dinero. Falsificó documentos, mintió a instituciones y robó más de 4 millones de pesos de su familia. Eso demuestra un patrón de engaño e interés propio que me hace cuestionar su juicio en cada aspecto de la crianza. La jueza Montes se volvió hacia Héctor. El señor Huerta, por el contrario, ha demostrado estabilidad, consideración y una preocupación genuina por el bienestar de su hija. Ha sido el cuidador principal en muchos sentidos. Tiene un trabajo estable, un historial limpio y ha hecho todo lo posible para proteger a su hija durante este proceso. Miró sus notas. Aquí está mi fallo. Se le otorga al señor Huerta la custodia legal y física exclusiva de Esperanza Huerta Flores. A la señora Flores se le otorgan visitas supervisadas de 4 horas por mes con la posibilidad de aumentar el tiempo después de 6 meses de estabilidad demostrada y finalización exitosa de clases para padres y terapia. Mariana jadeó. Pero la jueza Montes continuó. La división de activos será 75/25 a favor del señor Huerta para compensar el fraude financiero. La señora Flores será responsable de sus propios honorarios legales, y estoy recomendando al Ministerio Público que se persigan cargos criminales por la falsificación de la firma en la línea de crédito. Cerró su carpeta. Este matrimonio está disuelto. Espero, señora Flores, que use este tiempo para reflexionar sobre sus elecciones y sus consecuencias. Y espero que eventualmente repare su relación con su hija. Aunque ha hecho ese camino increíblemente difícil. El mazo cayó. Héctor sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había terminado. En el pasillo, Mariana trató de acercarse a él, pero Carolina la retuvo. No, advirtió la abogada. Ya has cometido suficientes errores. Héctor salió del tribunal con Benjamín al aire frío de enero. Felicidades, dijo Benjamín. Ganaste todo lo que querías. No, corrigió Héctor en voz baja. Gané lo que necesitaba para proteger a mi hija. Mariana perdió todo lo que merecía perder. Hay una diferencia. Capítulo 8, las secuelas. 2 semanas después, las piezas del colapso de Mariana eran evidentes para todos. Jerónimo Márquez de hecho la había dejado, drenando lo último del dinero que ella había robado antes de desaparecer. Mariana vivía en un estudio en la colonia Doctores, trabajando en un empleo minorista para pagar sus facturas. Su madre la había cortado completamente después de enterarse del alcance total de su comportamiento. La oficina del fiscal había presentado cargos por la firma falsificada del crédito hipotecario. El juicio de Mariana estaba programado para marzo. Héctor, mientras tanto,
Había vuelto a una rutina con Esperanza. Había sido reinstalado en el trabajo después de que la investigación lo absolviera completamente. Las falsas acusaciones en realidad habían tenido un efecto contraproducente, haciendo que sus empleadores simpatizaran con él y conduciendo a un ascenso cuando su dedicación quedó clara. Esperanza estaba en terapia, sanando lentamente. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía hacía preguntas sobre por qué mami había sido tan mala. Pero la doctora Domínguez era optimista sobre su recuperación. Un sábado a principios de febrero, Héctor llevó a Esperanza al parque. Ella corrió hacia el área de juegos, su risa brillante y genuina, la primera vez que la escuchaba verdaderamente despreocupada desde antes de Navidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mariana. ¿Podemos hablar, por favor? Héctor consideró ignorarlo. Pero la curiosidad ganó. Se reunieron en una cafetería en Coyoacán. Mariana llegó 10 minutos tarde, luciendo exhausta. Gracias por reunirte conmigo, dijo en voz baja. Héctor solo asintió, esperando. Quería disculparme contigo, con Esperanza, por todo. Las manos de Mariana temblaban mientras sostenía su taza de café. He estado en terapia, trabajando en muchas cosas, y estoy empezando a entender cuán gravemente lo arruiné. Entender no es lo mismo que arreglar, dijo Héctor. Esperanza todavía tiene pesadillas. Todavía me pregunta si ella es la razón por la que no estamos juntos. Lo sé, y sé que no hay nada que pueda decir para mejorarlo. Pero quería que supieras que ya no voy a pelear. Estoy aceptando el acuerdo de custodia. Voy a probar que puedo ser una mejor persona, una mejor madre, incluso si toma años. Héctor la estudió, buscando manipulación, engaño. Encontró solo agotamiento y algo que podría haber sido remordimiento genuino. ¿Por qué Jerónimo?, preguntó. De todas las formas de explotar nuestro matrimonio, ¿por qué él? Mariana se rió amargamente. Porque soy una idiota. Porque me hacía sentir joven y emocionante, y estaba tan aburrida de ser responsable. Porque me convencí a mí misma de que merecía más de lo que tenía. Ella lo miró a los ojos. Tiré a la basura a un buen hombre y a una hermosa hija por alguien que solo quería mi dinero. Sé que no hay vuelta atrás de eso. No, coincidió Héctor. No la hay. ¿Vas a presionar por los cargos criminales? Este era el momento en el que Héctor había estado pensando durante semanas. El caso del fiscal era fuerte. Mariana probablemente sería condenada, serviría al menos 2 años. Tendría antecedentes penales, haciendo que el empleo fuera casi imposible después. Sería justicia. Sería merecido. También significaría que la madre de Esperanza estaría en prisión durante sus años formativos. Voy a decirle al fiscal que apoyo un acuerdo de culpabilidad, dijo Héctor finalmente. Libertad condicional, restitución, servicio comunitario. Tendrás antecedentes, pero no tiempo en prisión. Con una condición. Lo que sea. Nunca, jamás intentes manipular a Esperanza de nuevo. Nada de usarla como arma. Nada de envenenarla en mi contra. Aceptas tus 4 horas al mes. Haces tu terapia y te ganas su confianza de nuevo de la manera correcta. Un mes a la vez, una visita supervisada a la vez, hasta que tal vez hayas probado que puedes ser la madre que ella merece. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Lo prometo. Las promesas no significan mucho viniendo de ti ya. Pero no estoy haciendo esto por ti. Lo hago porque Esperanza me preguntó ayer si mami alguna vez la volvería a amar. Y le dije que sí. No me hagas quedar como un mentiroso. Se puso de pie para irse. Héctor, la voz de Mariana era pequeña. Siempre fuiste demasiado bueno para mí. Espero que lo sepas. Sé que soy lo suficientemente bueno para mi hija, dijo Héctor. Eso es todo lo que importa ahora. Salió, dejando a Mariana en la mesa, y condujo de regreso al parque donde Esperanza estaba esperando. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Héctor estaba en la cocina de la casa en la Roma haciendo hot cakes un sábado por la mañana. Esperanza estaba sentada en el mostrador parloteando sobre su próximo recital de baile, sobre su nueva mejor amiga en la escuela,
sobre si podían tener un perro. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera. Héctor había redecorado, eliminando los últimos rastros de la presencia de Mariana, haciendo un espacio verdaderamente suyo y de Esperanza. Fotos de Gerardo Huerta, el abuelo de Esperanza, ahora colgaban en el pasillo, el rostro severo pero amoroso del viejo militar cuidándolos. Alejandra visitaba mensualmente, si su horario en la FGR lo permitía, se había convertido en la tía favorita de Esperanza, enseñándole sobre forenses e investigación de la escena del crimen de maneras apropiadas para su edad que hacían que la niña se sintiera como una detective. Las visitas supervisadas de Mariana habían sido adecuadas. No cálidas, no especialmente maternales, pero adecuadas. Llegaba a tiempo, traía actividades apropiadas y nunca decía nada inapropiado. Era el mínimo indispensable, pero era progreso. El caso criminal se había resuelto con un acuerdo de culpabilidad como Héctor había arreglado, 3 años de libertad condicional, restitución total del dinero robado, 500 horas de servicio comunitario. Mariana había evitado la prisión, pero estaría pagando lo que había robado durante la próxima década. Jerónimo Márquez, resultó, había huido a Cancún con lo que quedaba del dinero de Mariana y fue arrestado 3 meses después por asalto. Actualmente estaba sirviendo 18 meses en una instalación correccional en Quintana Roo. Mariana había esquivado una bala allí, por dolorosa que fuera la lección. Pero todo eso era ruido de fondo para Héctor ahora. Su enfoque estaba en la niña comiendo hot cakes y planeando su futuro con un optimismo ilimitado de la infancia restaurada. ¿Papi?, preguntó Esperanza. ¿Puede venir la tía Alejandra a mi recital? Ella ya dijo que no se lo perdería, le aseguró Héctor. ¿Y mami vendrá? Esta pregunta todavía surgía a veces, generalmente sin previo aviso. Héctor había aprendido a navegarla con cuidado. Ese no es su día de visita, cariño. Pero lo grabaré para ella si quieres. Esperanza consideró esto. Está bien. Pero principalmente te quiero a ti ahí, y a Alejandra, y tal vez algún día un perro. Héctor se rió. Veremos lo del perro. Su teléfono vibró con un mensaje del trabajo. Había sido ascendido nuevamente, ahora liderando toda la división de navegación satelital. Las falsas acusaciones habían resaltado en última instancia su valor cuando fueron refutadas, y Dinámica del Norte se había comprometido a asegurarse de que supiera que era apreciado. Pero lo más importante, el nuevo horario le daba más tiempo con Esperanza. Negoció trabajar desde casa 3 días a la semana, una flexibilidad que su antigua posición no había ofrecido. Todo lo que Mariana había tratado de destruir, Héctor lo había reconstruido más fuerte. Esa tarde, él y Esperanza fueron al cementerio donde estaba enterrado Gerardo Huerta. Llevaron flores como lo hacían cada mes. «Hola, abuelo», dijo Esperanza a la lápida. «Saqué una A en mi proyecto de ciencias. Papi me ayudó a construir un volcán. Fue increíble». Héctor se quedó atrás, dejando que su hija hablara con el abuelo que apenas había conocido, pero cuyo legado vivía en ambos. Gerardo le había enseñado a Héctor disciplina, estrategia, la importancia de pensar 3 movimientos por delante. Esas lecciones lo habían salvado. Mientras caminaban de regreso al auto, Esperanza deslizó su pequeña mano en la de él. «Papi, me alegra que seamos solo nosotros ahora». «¿Es eso malo?». Héctor se detuvo, arrodillándose a la altura de sus ojos. «No es malo, cariño. Es honesto. Y a veces, solo nosotros es exactamente lo correcto». «¿Siempre estarás aquí?». «Siempre», prometió Héctor. «Eso es lo que hacen los papás». Condujeron a casa bajo el sol de primavera, Esperanza cantando junto a la radio. Héctor planeando mentalmente la noche, tarea, cena, tal vez una película. Era simple. Era rutina. Era todo por lo que había luchado. Esa noche, después de que Esperanza estuviera dormida, Héctor se sentó en su oficina y abrió un cajón cerrado con llave. Dentro había una carpeta que contenía cada pieza de evidencia del divorcio. Los vídeos, los documentos financieros, las fotos de vigilancia. Lo guardaba todo. Seguro contra si Mariana alguna vez intentaba relitigar la custodia. Pero esta noche, mirándolo, Héctor se dio cuenta de que ya no lo necesitaba.
Mariana había perdido. No porque Héctor la hubiera destruido, aunque podría haberlo hecho. Había perdido porque se destruyó a sí misma. Su codicia, su crueldad, su manipulación miope se habían derrumbado bajo su propio peso. Héctor simplemente había sido lo suficientemente inteligente para quitarse del camino y dejar que sucediera. Cerró la carpeta y la guardó bajo llave. Mañana era domingo. Esperanza tenía práctica de fútbol, que Héctor entrenaba. Después, irían por helado, su tradición de fin de semana. Placeres simples, momentos simples. Mariana había tratado de quitarle todo. Su dinero, su reputación, su hija, su paz. En cambio, Héctor Huerta había tomado todo lo que importaba y había construido una vida a partir de ello. Una vida por la que había luchado, una vida que se había ganado, una vida que valía la pena proteger. Y mientras apagaba la luz de la oficina y subía las escaleras para ver a su hija durmiente una última vez antes de acostarse, Héctor se permitió una rara sonrisa. Había ganado, no por suerte o accidente, sino a través de la paciencia, la inteligencia y el tipo de pensamiento estratégico que convertía la fuerza de cada adversario en debilidad. Mariana lo había subestimado. Jerónimo lo había subestimado. Incluso Carolina Robles, con toda su experiencia en los tribunales, lo había subestimado. Todos habían asumido que porque Héctor era callado, analítico, reservado, era débil. Habían aprendido que no era así. Y ahora, viendo a Esperanza dormir pacíficamente en su habitación, sin más pesadillas sobre navidades destruidas, sin más lágrimas sobre romper familias, Héctor sabía que cada movimiento calculado, cada decisión estratégica, cada momento de mantenerse 3 pasos adelante había valido la pena. Su hija estaba a salvo. Su vida era suya. Y las personas que intentaron destruir ambas habían pagado el precio que se habían ganado. La justicia, reflexionó Héctor, no siempre era dramática o cinematográfica. A veces era solo un padre y una hija construyendo una vida juntos, un paso cuidadoso a la vez.